Hola jóvenes, buenas tardes. Bien, hoy este video va a ser un popurrí bastante extenso. Eh, yo recomiendo que lo vayan viendo por partes. Y la idea de la clase de hoy es hablar de una, dos, tres, cuatro, cinco teorías de la inteligencia. A ver, Kahneman, Gardner, Goldman, Evans. No, cuatro, disculpen, cuatro teorías de la inteligencia. Eh, en apariencia, estas teorías no tienen mucho en común. ¿Ok? Es decir, cada una está atacando el problema de la inteligencia desde una posición teórica y epistemológica distinta. Sin embargo, sí comparten un aspecto común bien importante, y es que todas empiezan a emerger más o menos a finales de los años 70 y los años 80. ¿Qué es lo que está pasando en ese periodo histórico? Bueno, la psicología cognitiva empieza a cobrar auge, empieza a ganar mucha relevancia dentro del discurso psicológico. Bueno, de hecho no, ya estaba montada y estaba institucionalizada y tenía una gran predominancia en el discurso psicológico. Eh, y empezaron a surgir teóricos cognitivos que no estaban contentos con la manera en la que se había estudiado el tema de la inteligencia hasta ese momento. Si se acuerdan, en la clase que tuvimos de cognición habíamos hablado de que los modelos cognitivos de la inteligencia son eminentes o comenzaron siendo eminentemente experimentales. Entonces se desarrollaban experimentos para describir el proceso cognitivo y para ver cómo la inteligencia facilitaba o dificultaba, o sea, facilitaba esos procesos. Porque realmente lo que lo dificulta es la ausencia de, o la menor cantidad de, disculpen, la ausencia no es posible. Eh, este conjunto de autores empiezan a criticar estas aproximaciones y empiezan a poner en tela de juicio la validez externa de estos estudios. Recuerden que validez externa se refiere a la relevancia o la capacidad que tienen estos resultados de ser aplicables en contextos fuera del laboratorio, ¿no? Eh, es allí donde empiezan a aparecer autores como Kahneman, Evans, Stenberg, el propio Gardner. eh, Todos ellos comparten una visión común de tratar de sacar un concepto psicológico como el de la inteligencia de este mundo académico y tratar de explorar la inteligencia o las inteligencias en contextos naturales, ¿ok? Trabajo, universidad, colegios, deporte, etcétera, 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 etcétera. Es decir, es así como, bueno, mira, eh, esto que estamos haciendo en el laboratorio sirve para el laboratorio, pero ¿qué está pasando allá afuera, no? Si ustedes se acuerdan, cuando vimos la clase de la teoría triárquica, les había contado la historia de estas tres mujeres que fueron al doctorado de Stenberg, y una de ellas es la tipa que te iba a salir buenísimo en un experimento de inteligencia o una prueba, un test de inteligencia, pero a nivel académico y a nivel institucional no iba a rendir mucho. Porque su inteligencia se enfocaba en lo que Stenberg llama el mundo interno. ¿Ok? Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a comenzar, ¿no? Y vamos a comenzar con la clase que les debía de cognición, que es la teoría del procesamiento dual.
En la literatura, en el texto, disculpen, en la clase le atribuimos la teoría a Kahneman, ¿ok? Y eso se debe a que Kahneman, segundito por acá, Thinking Fast and Slow. Eso se debe a que Kahneman publica este libro que está acá, Thinking Fast and Slow, ¿ok? Bueno, que es gran bestseller. Este eh, ha ganado todos los premios del mundo y lo que hace es presentar en un lenguaje sencillo para orientado al público general un conjunto de teorías, una síntesis de un conjunto de teorías que habían venido cobrando forma desde los años 70, incluso desde antes. O sea, la idea de que los seres humanos podemos tener múltiples inteligencias o dos o más de una forma de pensar, sería la forma adecuada de expresarlo, eh, eh, no es nueva, ¿ok? Se remonta incluso a la filosofía clásica. Eh, entonces, eh, una vez más, no es que estamos viendo el fundador de la teoría, estamos viendo a la persona que reúne estas aproximaciones y lo presenta como un enfoque cohesionado. Sin embargo, no es correcto hablar de teoría de procesamiento dual, ¿ok? Lo ideal aquí es que hablásemos de teorías, em, porque, bueno, en realidad son muchas. Y la idea de hoy no es verlas todas, sino entender la propuesta en general y entender cuáles serían los puntos de diferenciación eh, que dejan marca, ¿no? O sea, la razón por la que no podemos tener una gran escuela que se quiera toda. Entonces, lo básico de la teoría, de las teorías de procesamiento dual es que tenemos dos formas de pensar. Ah, perdón, un caveat antes de comenzar. Lo más probable es que mientras estén viendo esta parte de la asignatura, se den cuenta que mucho de lo que estoy diciendo pertenece al área de psicología del razonamiento. En rigor, ¿ok? Tengan esto muy claro. En rigor, la teoría de procesamiento dual es una teoría de razonamiento y debería en realidad verse en la parte de pensamiento de la asignatura. Así que bueno, por cuestiones del programa quedó armado de esta manera. ¿Ok? Pero no es una teoría de la inteligencia en rigor, aunque muchas personas lo piensan de esa manera. Ya vamos a ver por qué. Eh, ok, dicho eso, las teorías de procesamiento dual empiezan a aparecer en la psicología en los años 70 y vienen con... son producto de la necesidad de explicar por qué las personas cometen errores cuando piensan. Si se recuerdan cuando vimos pensamiento, les dije que la lógica clásica ha servido de base para construir eh, un modelo normativo del pensamiento. Es decir, yo agarro la lógica clásica que heredamos de Aristóteles y con esto digo, bueno, un ser humano que piensa correctamente o que piensa de una forma lógica, deductiva o inductiva, pensará de esta manera. Si no llega a la conclusión que debería llegar según lo que me dice este conjunto de reglas, entonces, ¿ok? Entonces, necesitamos explorar cuál es la fuente del error. Esa es o ese fue por muchos años el paradigma clásico, lo vimos en clase. ¿Qué pasa? Que efectivamente empezamos a encontrar eh, con diferencias importantes en los sujetos, como sujetos, por ejemplo, en el ejercicio de Guasón, vamos a buscar aquí Guasón Cards. Aquí está, este es el clásico. ¿Ok? Eh,
si no se, para refrescar rápidamente, lo que nos dice el experimento de Guasón es, Guasón colocaba 4 cartas sobre una mesa, ¿no? Eh, y le decía a la gente, eh, debes voltear 2 cartas para comprobar si la siguiente regla que te voy a decir es correcta. Detrás, o sea, todas las cartas tienen una letra y un número por cada lado. Detrás de cada carta que haya detrás de cada carta donde hay una A, deberá haber un 4. ¿Ok? Repito, el ejercicio consiste en voltear 2 cartas que comprueben lógicamente la siguiente regla. De todas las cartas que tenemos a continuación, ¿ok? Todas ellas tienen una letra por un lado y un número por el otro. Y toda carta que tenga una A por un lado tendrá un 4 por el otro. Voy a dar un segundito a ver qué cartas pensarían ustedes que se deberían voltear. No lo piensen mucho. Fíjense, la respuesta correcta, de acuerdo a Guasón, sería voltear la A y el 7. ¿Por qué? Porque si yo volteo la A y encuentro un 4, compruebo la regla de que del otro lado de las cartas que tengan A, de un lado, habrá un 4. Fíjense que, y esto es bien importante, el hecho de que todas las cartas que tengan A de un lado tienen un 4 por detrás, no implica que el 4 al voltearse tenga una A. ¿Ok? Ahora, nos falta comprobar la otra parte, que es, ¿será cierto que todo número tiene una letra por detrás? Si ya sabemos que el 4 debería tener la A por detrás, no garantizado, pero podría ser, lo que hacemos es voltear el 7. Si el 7 tiene una letra por detrás, hemos comprobado lógicamente las 2 reglas. Interesantemente, la mayoría de las personas tienden a contestar, o no he dicho, sí, la mayoría de las personas tienden a contestar A y 4 en lugar de A y 7. Y y en distintas variaciones del ejercicio se ve, o sea, se ha demostrado que el rendimiento en esta prueba cambia drásticamente dependiendo de la manera en que se presentan las instrucciones. Esa variabilidad nos lleva a preguntarnos qué es lo que está pasando, ¿no? Básicamente, la hipótesis que empieza a surgir durante muchos años de investigación es la idea de que no hay una sola forma de pensar o de procesar la información, sino que en realidad hay 2. Una que se llama el tipo 1 y otra que se llama el tipo 2. ¿Okay? El razonamiento tipo 1 se caracteriza por ser rápido, requerir poco esfuerzo mental, por ser contextual, inconsciente y tener alta capacidad de procesamiento. Mientras que el tipo 2 se caracteriza por ser lento, por requerir un alto esfuerzo cognitivo, por no ser contextual, por ser consciente y por tener baja capacidad de procesamiento. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a buscar aquí el cuadrito que aparece en la lectura, que creo que lo ejemplifica muy bien. Ok. Los procesos tipo 1 o el pensamiento tipo 1, vamos a leer la lista rápidamente: inconsciente o preconsciente, rápido, automático, de bajo esfuerzo, de alta capacidad, asociativo, intuitivo, contextualizado,
y susceptible a sesgos cognitivos. Refleja la capacidad cognitiva independiente. Los procesos de tipo 2 son conscientes, lentos, controlados, de alto esfuerzo, de baja capacidad, basados en reglas, deliberados, abstractos. eh, se identifican por tener un razonamiento normativo y correlacionan con las diferencias individuales en capacidades cognitivas. La manera en que podemos explicar esto de la forma más sencilla posible es la siguiente. Eh, Cuando yo te pregunto a ti, por ejemplo, supongamos que estamos, no sé, mañana, se acabó el COVID y la semana que viene estamos todos en la universidad festejando, ¿no? Este, y yo les digo a ustedes, bueno muchachos, vámonos a la feria a comernos algo, vamos a celebrar, ¿no? ¿Qué les provoca? ¿Quién sabrá? ¿Quién sabe qué quedará de la feria? Este, entonces alguien dice, conchile, me provoca pizza. No, no, eso. Y alguien más dice, bueno, no, pero es que no hay pizza. O, bueno, esa full pizza no es muy bueno. Mejor comemos en la hamburguesera, ¿no? Ese proceso en donde empezamos a deliberar, a pensar qué me gustaría comer, por qué iría aquí, por qué iría allá, ¿ok? Eh, es un proceso muy rápido, muy sencillo y que requiere relativamente poca energía de nuestra parte. Cuando tú estás de repente sentado viendo televisión, pensando en cualquier cosa, este, y qué sé yo, alguien hace una pregunta en un programa de televisión y entonces tú mentalmente dices, bueno, a mí me parece que debe ser esto, ¿ok? Tú no estás haciendo un esfuerzo cognitivo en pensar la respuesta, sino que ella de repente aparece. Ella es un pensamiento casi automático. Ese es el tipo de pensamiento que es propio de los procesos tipo 1. Em, en- eh, popularmente, popularmente llamamos a este tipo de procesamiento de la información procesamiento intuitivo, ¿no? Oye, esta persona sí es intuitiva. Oye, esta persona sí tiene feeling, ¿no? Eh, eh, y a lo que se refiere es a lo que se parece un poco a lo que es la inteligencia fluida. Es decir, es como ese potencial o ese torrente potencial que está constantemente en movimiento y que se aplica, se pone en la solución de tareas. Eh, Leer un libro y pensar acerca del libro, o sea, sin voluntariamente hacerlo, sino que tú vas teniendo ideas y dices, ay, qué personaje tan fastidioso, seguro este tipo es el asesino, sin pensarlo mucho, esos son procesos de tipo 1. Los procesos, o sea, ¿qué es entonces un proceso de tipo 2? No voy a decir todos, ya veremos que hay algunas unas cositas que tomar en cuenta allí, pero un proceso de tipo 2 99% de las veces va a ser un proceso en el que tú conscientemente empiezas a pensar en el problema. ¿Ok? Em, o empiezas a pensar en algo. Por ejemplo, que yo te ponga un problema de estadística y te pida que lo resuelvas. ¿Ok? Proceso tipo 1, intuitivamente, una aproximación, se los había dicho en la clase pasada con lo de las ANOVAs, que bueno, tenemos cuatro granjitas con cochinos que les damos comida distinta y formas de crianza distintas. Este, ¿cuáles son, cuáles son, si yo tuviese que quedarme con una sola granja para vender, la carne de cochino, ¿con cuál granja me debería quedar? Bueno, tuya, bueno, debería ser la que tenga, o sea, el promedio de kilogramos de los cochinos, ¿no? Entonces tú vas, pues revisas ahí tus cuatro granjicas, sacas tu ANOVA, ves la diferencia, sacas una prueba,
este, post hoc, y ahí ves con cuál granjita, cuál es la granjita que los cochinos pesan, o sea, son más gorditos, pues. O la respuesta que les dije, bueno, alguien podría decir, nada, bueno, nada, agarra los cochinos más gordos de cada granja y véndelos y ya está. Ok, eso es una solución de procesamiento tipo uno. Es una solución rápida basada en heurísticos. Ahora, si yo me siento a pensar en el problema, ¿ok? Y entonces digo, okay, tengo las granjas, a unos cochinos les dan comida de este tipo, a otros cochinos comidas de este tipo, a algunos los ponen a vivir de esta manera, a otros de esta manera. Entonces, claro, eso en realidad lo que está disfrazando es un sistema factorial 2x2, un cuadro factorial. Se puede representar o modelar como un sistema factorial 2x2. Entonces, entonces claro, y dentro del cuadrito lo que debería ir es la media de peso de los cochinos. Ajá, obviamente. ¿Ok? Eh, y eso es lo que va a explicar las diferencias en las tareas de desempeño cognitivo. ¿Ok? Vamos a ver que el pensamiento tipo uno se caracteriza primero que nada por el uso de heurísticos. Recuerden que al final del día los heurísticos son atajos mentales y son profundamente intuitivos, ¿no? Recuerden, por ejemplo, el heurístico de anclaje de ajuste. ¿Cuántas pelotas hay en una jarra? 100. No. Bueno, 95. Este, que es la que es el método que típicamente utilizamos para estimar, o digamos, perdón, que basado en una estimación original hacemos correcciones, ¿no? Montamos el ancla y vamos ajustando el número hasta que precisamos. Solo para que sepan, cuando les piden adivinar un número, y el número puede ser, o sea, y te dan pistas de estilo caliente o frío, bajo y alto, normalmente el secreto, el truco, está en picar a la mitad la distribución posible y comenzar por la mitad. Entonces dices, bueno, por ejemplo, del 1 al 100, un número del 1 al 100, te puedo decir si es más alto o más bajo. 50, alto. Entonces ya yo sé que nada por encima de 50 puede ser el número. Entonces digo 25, alto. Ah, todavía. Entonces, bueno, 15, alto. Y así vas. Bueno, 12, alto. Y así vas hasta y ves cómo empiezas a... Ahí sí es como eliminas la mayor cantidad de candidatos. La mayoría de nosotros no hacemos eso. Nosotros decimos 60, alto. 55, todavía alto. ¿No? Este... eh, en fin, eh, esa, esa es una diferencia entre una resolución de problemas heurística. 70 no es, bueno, debe ser 20. 20, ¿no? A un proceso analítico. Es decir, bueno, la manera en la que puedo eliminar la mayor cantidad de candidatos es siempre picando la distribución a la mitad. O sea, con la primera puedo eliminar la mitad de los candidatos simplemente diciendo un número. Con la segunda puedo elimino la otra mitad de los candidatos y así voy hasta que, bueno, por descarte llego. Este... Eh, perdón, me cansé. En otras palabras, eh, el procesamiento tipo uno o los procesos tipo uno son aquellos que están en constante actividad. ¿Ok? Es decir, en cualquier momento yo estoy haciendo un procesamiento de tipo uno porque estoy procesando información. Por eso es que decimos que es de alta capacidad y de bajo esfuerzo. Es de alta capacidad, ¿por qué? Porque maneja toda la información que entra por el sistema sensorial. ¿Y por qué decimos que es de bajo esfuerzo? Porque a nivel de procesamiento es poco costoso.
¿Qué quiero decir con esto? O sea, yo no me canso por simplemente estar viendo el mundo a mi alrededor. ¿Ok? Eh, puede ser que en algún momento este, eh, algo colapse mis sentidos. Por ejemplo, qué sé yo, estoy en una fiesta y todo el mundo está hablando y no entiendo las voces humanas. Perfectamente lógico, perfectamente válido. Eso es... bueno, eso pasa. Eh, y yo sin necesidad o sin necesidad de hacer mucho esfuerzo, si estoy hablando con alguien, intuitivamente trato de discriminar la información que esa persona me está dando. ¿Ok? O sea, si yo estoy hablando con alguien, entonces está ese rollo prendido y la música en el fondo, yo de repente me acerco un poco más o lo veo fijamente, veo los labios y muchas veces hago esto de forma inconsciente, ¿no? Sin darme cuenta que yo estoy ahí filtrando la información. Por el contrario, los procesos de tipo 2, que son estos problemas que se razonan, que se piensan, ¿ok? Tienen baja capacidad, es decir, em, la cantidad de datos con la que trabajan es limitada, muy limitada comparativamente con los procesos tipo 1, y el costo cognitivo es elevadísimo. Por ejemplo, cuando usted presenta, un parcial es el ejemplo perfecto de un proceso tipo 2. El hecho de que los datos con los que estás trabajando es cada pregunta que está siendo evaluada en ese momento hasta que das la respuesta y luego pasas a otro grupo de datos. Y sales del parcial y te sientes cansado, te agotas. En la medida en que pasa más tiempo, tu capacidad de procesamiento va bajando porque hay fatiga, ¿ok? Tienes que conscientemente prestar atención a la pregunta, tienes que pensar el orden de lo que vas a responder, etcétera, 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 etcétera. Ahora, básicamente hay dos grandes escuelas. Perdón, disculpen. Una diferencia importante entre los teorías del razonamiento tipo 1 y tipo 2, o el procesamiento tipo 1 y tipo 2, es que los procesos de tipo 1 se suelen asociar con lo que se llama el sistema 1 y los procesos tipo 2 se suelen asociar con lo que se llama el sistema 2. ¿Qué significa esto? El sistema 1 y sistema 2 hace referencia a sistemas neurológicos. El sistema 1 se hipotetiza como un sistema primitivo que evoluciona primero y que, o sea, que es el primero que desarrollamos y que tendemos a compartir con los demás animales que tienen un sistema nervioso autónomo. Mientras que el sistema 2 es un sistema exclusivo de los seres humanos y que se tiende a asociar con el lóbulo frontal y la neocorteza. Por lo tanto, claro, los dos sistemas son sistemas que tienen una razón evolutiva, o sea, son adaptativos. Sin embargo, el sistema 1 es el sistema más sencillo, entre comillas, eh, porque es el que básicamente evoluciona para ayudarnos a mediar nuestra relación con el ambiente. Por ejemplo, eh, el hecho de que intuitivamente nuestros antepasados, que no sabían de venenos, no sabían de... bueno, sí sabían, pero no tienen el conocimiento de la química como lo tenemos nosotros. Pero el hecho de que nuestros antepasados, por ejemplo, eh, reconocían este... Eh,
Se me fue la palabra, disculpen. Nuestros antepasados, por ejemplo, reconocían cuando una fruta podía ser venenosa por el color, o reconocían insectos potencialmente peligrosos, o reconocían depredadores que podían asesinarlos, ¿ok? O reconocían una amenaza en el entorno. Por ejemplo, algo que se movía en la noche, entonces, puede ser un depredador que nos viene a matar, ¿no? Eh, por ello, es que este sistema se caracteriza por su velocidad. Porque la idea de este sistema es dar respuestas rápidas frente a los estímulos del mundo. Por lo menos discriminar rápidamente si algo es un peligro o no, si algo me puede matar o no. ¿Ok? Mientras que el segundo sistema eh, evoluciona también, obviamente, de una forma adaptativa. Este, obviamente también es adaptativo, pero tiene la particularidad de eh, que está orientado a la resolución de problemas complejos. ¿Ok? Por ejemplo, el sistema 1 me lleva a, bueno, detecto un peligro, salgo corriendo y me escondo. El sistema 2 es el que me dice a mí, bueno, si yo agarro un palo que es largo y afilo una piedra y le amarro la piedra al palo, puedo atacar al depredador sin que el depredador me ataque a mí. ¿Ok? Eh, y claro, ese es un comportamiento que hemos visto en muy pocos animales y que básicamente es casi exclusivo para los seres humanos. Eh, a ver. Con respecto a... Aquí está. Un tema que es fundamental tener en cuenta con respecto al procesamiento dual es que la, el procesamiento tipo 2 es el que se suele asociar con la memoria de trabajo. Y esa es principalmente la razón eh, por la que es limitada. Recuerden que la memoria de trabajo es extremadamente limitada, es decir, la cantidad de información que podemos retener en un momento dado en nuestra memoria. Por lo tanto, eh, el procesamiento tipo 2 básicamente tiene que esperar a que haya una recuperación del recuerdo, que haya un procesamiento del recuerdo y que haya una representación en la memoria de trabajo antes de poder iniciar su proceso. Y supongamos que, fácil, tengo que sumar 17 números. ¿Ok? Pero típicamente solo puedo tener entre 7 y 9 números en cualquier momento dado en mi memoria de trabajo. Entonces, claro, si yo voy sumando mentalmente, en la medida en que tengo, o sea, tengo dos actividades cognitivas, ¿no? Tengo que, tengo tres actividades. Tengo que retener la lista de números, tengo que hacer adición y tengo que retener el resultado que voy acumulando, si escojo esa estrategia. Entonces, supongamos que sumo una cantidad de números. Tengo que esperar a obtener una nueva lista o refrescar la lista básicamente antes de continuar la suma. Entonces, básicamente esto va, o sea, el procesamiento va pedazo a pedazo. Eh, naturalmente, ¿ok? El razonamiento, el razonamiento de tipo 1 no se asocia de ninguna manera, o sea, asocia muy poco con la memoria de trabajo. Eso es una evidencia clara o eso apunta a que efectivamente, pues parece que hay por lo menos dos sistemas.
Aunque esa palabra sistema no ha gustado mucho y en un ratito vamos a hablar de por qué. Eh, Otra evidencia importante es que típicamente las pruebas de IQ eh, correlacionan positivamente y tienen un alto nivel predictivo cuando se miden tareas de desempeño, cuando se mide desempeño en tareas de procesamiento tipo 2. Sin embargo, cuando se mide procesamiento tipo 1, la relación tiende a ser muy baja o a desaparecer por completo. Eh, Estaba buscando aquí abajo. Aquí está. En el texto que a ustedes les toca leer se dedica una parte importante, gran parte del texto es a desmontar algunas falacias que se construyen alrededor de la teoría de procesamiento dual o de las teorías de procesamiento dual. Eh, y es importante que se lo lean porque básicamente aquí es donde está el lomito del capítulo. La primera falacia, o que lo que se cree típicamente, como ya dije anteriormente, que solamente hay una teoría de procesamiento. En realidad no lo hay. ¿Ok? Básicamente, si tuviésemos... Ok, aquí hacen una reducción, o mejor dicho, en la lectura van a encontrar eh, que hay dos maneras de categorizar las teorías de procesamiento dual. Una es esta distinción que tenemos acá, la teoría de doble modo, la teoría de teorías de doble tipo y las teorías de doble sistema. Las teorías de doble modo o de modos duales son aquellas que apuntan, dicen, no, ya va, cuidado. No hay dos tipos de procesamiento, ¿ok? Lo que hay son actividades cognitivas que, dependiendo de la estrategia que se escojan, pueden funcionar de un modo 1 o de un modo 2. ¿Ok? O sea, no es que hay dos tipos de procesamiento, no hay un procesamiento 1 y un procesamiento 2. Es que hay una cosa que se llama resolución de problemas. Ahora, si mi resolución de problemas, mi estrategia de resolución de problemas es sentarme y procesar el problema paso por paso, evaluarlo, seguir un sistema de reglas o un algoritmo para llegar a la respuesta, estoy utilizando un modo específico de resolución de problemas. Si, por el contrario, estoy usando un heurístico porque no me parece importante, porque me parece poco relevante, porque creo que es suficiente, estoy utilizando otro modo o el modo 1, entre comillas. Las teorías de tipo dual son aquellas que exploran este eh, eh, ¿cómo decirlo? O sea, es lo que hemos hablado hasta ahora, disculpen, es básicamente lo que hemos venido hablando hasta ahora. Decir, mira, hay dos tipos de pensamiento, o dos o más, ¿ok? No tiene por qué haber uno solo. Un ejemplo aquí muy bonito, son los estilos de pensamiento cross-culturales. Vamos a hablar un poquito más de eso cuando hablemos de inteligencia cultural. Pero esa es una forma bonita de verlo, ¿no? Eh, Básicamente, la idea de las teorías de doble tipo es que hay dos tipos de pensamiento o hay dos formas de aproximarse, hay dos tipos de procesos cognitivos. Una categoría, o sea, podemos categorizar los procesos cognitivos en procesos 1 y procesos 2. Pero no necesariamente hay un sistema latente detrás. ¿Ok? Eh, es decir,
no hay una razón biológica de fondo por la que ciertos problemas sean de tipo 1 y ciertos problemas sean de tipo 2. Mientras que las teorías del sistema dual son aquellas en donde efectivamente se parte de la idea de que hay unas diferencias biológicas o hay unas diferencias estructurales que llevan a la construcción de tipos distintos. ¿Ok? La otra aproximación, ¿ok? Es como aquí Evans utiliza un término bien interesante. Eh, es la diferenciación según arquitectura cognitiva. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que también podemos dividir las teorías en cómo el investigador estructura la cognición. O sea, dice, cuando él dibuja el mapita de cómo es el sistema cognitivo, Evans dice, bueno, parece que hay dos maneras de ver esto. El default interventionist o el intervencionista básico, ¿ok? Que son aquellas teorías donde se dice, donde se establece que hay unos procesos, pero que hay unas tareas que se dirigen, o un tipo de tarea que se dirigen naturalmente a procesos de tipo 1, y hay otras tareas que se dirigen a procesos de tipo 2. ¿Ok? Es decir, estos procesos son relativamente independientes. Y cada uno de ellos, digo relativamente porque pueden haber procesos un poco más complejos donde hay una mezcla. Pero para efectos de, aquí los vamos a ver como relativamente independientes, como relativamente separados. O sea, tengo mi tipo 1 y tipo 2. Entonces de repente un problema A que requiere usar reglas es perfecto para un tipo 2. Pero un problema B que tiene que ser resuelto rápidamente y que no hay reglas claras pasa al sistema tipo 1. Las teorías paralelo-competitivas a lo que apuntan es que estos sistemas no son para nada independientes y que la activación de uno lleva a la inhibición parcial o completa del otro. Por ejemplo, tengo un problema tipo A, vamos a borrar aquí esta B. Tengo un problema tipo A que se soluciona con un proceso basado en reglas. Ah, perfecto. Entonces eso es tipo 2, ¿no? A nivel de competencia, o sea, estos dos sistemas están activos a la vez, pero este toma precedencia porque este problema activa alguna activa un sistema de discriminación que dice necesito esto para resolver esto. Ahora, el hecho de que sea interactivo, ¿ok? Esa es la parte que sea competitivo. Ahora, el hecho de que sea paralelo, lo que puede estar diciendo es que tipo 1, mientras se está procesando el problema A, se puede estar procesando otras cosas. O incluso puede estar indirectamente apoyando en la resolución del problema A, aunque el líder en el procesamiento sea el de tipo 2. Falacia número 2, solamente hay dos sistemas subyacentes en el razonamiento tipo 1 y tipo 2. Y sí, este es un problema bastante complejo. Porque, claro, cuando nosotros utilizamos la palabra sistema, estamos hablando de un conjunto organizado y estructurado, ¿no? Y el razonamiento tipo 1 no parece responder a ningún sistema en particular. La evidencia de eso es lo que les dije hace un ratico. Sí es cierto que el sistema tipo 1, entre comillas, es un sistema que comparten la mayoría de los mamíferos, ¿ok? Se nos enreda el papagayo porque entonces tendríamos que buscar, bueno, perdón, a la mayoría de los animales que tienen sistema autónomo, sistema nervioso central autónomo, este, eh, se nos enreda el papagayo porque entonces tendríamos que explicar qué es lo que tenemos en común. Y las diferencias biológicas son importantes.
Entonces, claro, Evans dice, quizás aquí lo apropiado no sería hablar de sistemas organizados, sino de mentes. Y es lo que él va a llamar la hipótesis de las dos mentes, que es un trabajo que él viene llevando en la segunda década, ahorita desde el 2007 más o menos, ya empieza a hablar de esto, aunque aquí en la lectura no lo trabaja a fondo, ¿no? Eh, pero esencialmente a lo que queremos apuntar acá es, el sistema uno es un sistema tan grande y abarca tantas cosas. Bueno, el tipo de procesamiento uno son procesamientos tan grandes y abarcan tantas cosas que reducirlo a un sistema o decir esto depende de un sistema parece muy difícil. Por eso es que en su lugar Evans nos habla de mente, no como sistema, sino como un conjunto de asociaciones, de procesos cognitivos, de procesos biológicos, etcétera, 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 etcétera. Sin embargo, como el propio Evans denota, el sistema 2 sí parece comportarse como un sistema. ¿Ok? Es decir, es singular, opera de una forma lenta y secuencial, incurre un gasto en la memoria de trabajo y solamente puede trabajar con una posibilidad a la vez. Entonces, claro, eh, esto va a sonar terrible, ¿no? Pero lo que nos está diciendo Evans más o menos es lo siguiente. Lo que está detrás del procesamiento tipo uno es como un pintor que no tiene ninguna guía, sino que el tipo tiene un lienzo blanco, unos colores y está ahí echando pintura a ver qué sale. Mientras que el sistema tipo 2 es como una fábrica una fábrica con una línea de producción donde se trabaja de forma organizada y hasta que no sale un producto de la fábrica, yo no voy a, o sea, hasta que no sale el producto listo, yo no puedo meter otro producto a producirse. Eh, entonces, claro, eh, para efectos de esta materia vamos a trabajar con sistema tipo uno y sistema tipo 2. Sin embargo, tengan en cuenta que la problemática y la conversación respecto al tema es mucho más amplia. Falacia 3. Los procesos tipo uno son responsables por los sesgos cognitivos, los procesos tipo 2 por las respuestas normativamente correctas, es decir, las respuestas que se alinean con las reglas de la lógica. Eh, sí, dijimos anteriormente que en los procesos de procesamiento tipo uno predominan los heurísticos. Sin embargo, hay bastante evidencia que hemos ido acumulando este, eh, eh, que nos ha mostrado que efectivamente la eh, disculpen, que efectivamente eh, el procesamiento tipo 2 puede ser influenciado o tiene, o sea, que los sesgos cognitivos juegan un papel importante en el proceso o el procesamiento de información tipo 2. Eh, a ver, básicamente lo que quiere, lo que estamos tratando de decir aquí es, no es que, o sea, una persona puede iniciar una resolución de problemas con un procesamiento de información tipo 2 y aún así cometer un error, o, no, cometer un error, disculpen, no, o sesgarse cognitivamente. ¿Ok? Puede estar sesgado cognitivamente. Eh, entonces, claro, eh, eh, ya va, disculpen. Entonces, claro, no es.
o no se piensa o no se puede decir con certeza que el procesamiento tipo 1 es más proclive a los errores. Específicamente, primero porque sabemos, o sea, ya sabemos lo anterior, ¿no? Segundo, sabemos que el razonamiento tipo 2 es altamente susceptible a la culturización. Es decir, las personas que se entrenan formalmente en actividades propias de pensamiento tipo 2 suelen tener mejor desempeño en estas tareas. Y número 3, experimentalmente, los programas de investigación tienden a favorecer los procesamientos tipo 2. ¿Por qué? Porque presentan problemas abstractos y novedosos para evitar la influencia de los sesgos cognitivos. Entonces, claro, se observan menos sesgos cognitivos en el procesamiento tipo 2 porque, irónicamente, los sacamos de la experimentación. La falacia 4, los errores, el procesamiento de tipo 1 es contextual y el procesamiento de tipo 2 es abstracto. Sí, hay una tendencia. Sí, por supuesto que sí. Claramente el tipo 1 es más susceptible al ambiente y al contexto que el tipo 2. Sin embargo, ambos sistemas y ambos tipos, disculpen, son pueden abarcar problemas abstractos o problemas contextualizados. Por ejemplo, la filosofía un componente importante de la filosofía y las humanidades es un procesamiento tipo 1, ¿ok? Y esos pueden llegar a ser problemas contextuales, ¿ok? Perdón, disculpen. O pueden ser problemas altamente abstractos, por ejemplo, naturaleza del alma. Por otro lado, arreglar un radio y tú decir, bueno, voy a desarmar el radio y voy a ver qué hace cada pieza de dónde está la falla. Eso es un procesamiento tipo 2 y un procesamiento altamente contextualizado. No es netamente, o sea, no tiene por qué ser abstracto. La falacia número 5, el procesamiento rápido indica el uso de un tipo 1 y no de un tipo 2. Obviamente eso está como... Es cierto que, una vez más, el procesamiento tipo 2 suele ser más lento. Sin embargo, cuando se ha llevado a experimentación y se ha tratado de hacer ejercicios tipo 2, de procesamiento tipo 2, en los cuales no se trabaja con la memoria de trabajo, los juicios suelen ser igual de rápidos y hasta a veces más rápidos que los de procesamiento tipo 1. Y también hay problemas de tipo 1 que nos llevan o pueden llevarse un tiempo importante. O una vez más regresemos a el tópico de las humanidades, de los problemas abstractos de la filosofía, ojo, sin usar la lógica, más esa filosofía continental, intuitiva, basada en las emociones, etcétera, 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 etcétera. Entonces, bueno, yo quería meter todo en un solo video, pero nada más aquí me llevé una hora. Entonces, nada, vamos a hacer otro video donde vamos a hablar de las otras teorías. Nos vemos en la segunda parte.